Preguntarte si son conscientes, si crees que son conscientes las cúpulas directivas de la responsabilidad de los datos que manejan las compañías. Bueno, yo creo que razonablemente sí, o todos los equipos directivos lo son, razonablemente lo es un poco el consejo, pero yo recuperaría un poco más el concepto de Oscar, ¿no? Es decir, ya no es si soy consciente o no, que, por ejemplo, si hablamos de GDPR, que ha dicho Oscar, como todo el mundo conoce, o sea, ahora... Sí. Él no puedo hablar, pero... Me parece interesante solamente decir, oye, ¿podemos hacer scrapping o no podemos hacer scrapping? ¿Cuándo puedes hacer scrapping y cuándo no puedes hacer scrapping? O sea, y es una cosa que debemos de dominar. ¿Cuándo tienes una newsletter y la puedes mandar o no la puedes mandar? Y si te han comprado, ¿ya tienes legitimidad para usar el dato o no? Claro que la tienes, pero ¿cómo la usas? O sea, yo creo que, fíjate, Laura, yo no he detectado en las compañías... Y comienzo un poco por donde arrancaba. La sensibilidad de explicar a la gente que tenemos que entender el derecho. O sea, tú no debes de dominar el derecho. Para eso hay especialistas, para eso cuando tienes un problema debes de acudir a los buenos especialistas, como es Oscar, por supuesto. Pero la gente necesitamos pasarle cultura. Lo estamos viendo en todo. La digitalización lo que te dice es que tienes que ser un perfil, que tienes que tener conocimientos horizontales de muchas más cosas de lo que tenías hasta ahora y un conocimiento probablemente muy vertical de algo, donde tú eres el especialista. Pero tú no puedes estar en el mundo digital y no entender que hay datos y que detrás de los datos hay derechos y que detrás de esos derechos tienes que dar respuesta a eso. No puede haber un director de marketing, o sea, no hay campaña de marketing aceptable, de calidad, que no esté bien soportada por el tema jurídico. Y eso no significa que no puedas hacer cosas. Cuidado, porque aquí lo fácil en el tema este es decir, no se puede y bloqueas el negocio, bloqueas la compañía. O sea, entonces, claro que hay una frontera. Entonces, lo que ha dicho Oscar, entiéndela, entiende cómo el regulador lo que quiere hacer es esto, proteger al ciudadano. Si luego el ciudadano no se quiere proteger, pues como si decides andar a las 3 de la noche por un sitio peligroso, pues ya es tu responsabilidad. Pero yo, como institución, te digo, estas son las normas y si alguien te ataca o alguien abusa de esa posición, estas son las leyes que le voy a aplicar. Y la gente decide el juego. Porque que yo sepa, y me puede corregir Oscar, que yo sepa, Oscar, matar está prohibido. Que yo sepa, y se mata, se asesina. Luego, eso es lo que nos debemos de concienciar en esto. O sea, necesitamos entenderlo para ver cómo aplicamos. Entonces, ¿dónde está el problema? Los consejos de administración no son conscientes del valor del activo del dato. Lo digo con claridad. Porque no suelen ser decisiones que se tienen en los consejos de administración. Venimos de gente, pues, un perfil muy jurídico, probablemente muy financiero, probablemente pues, muy operacional, pero la digitalización te está llevando a que la capacidad de predicción y prescripción es donde está el modelo de valor. Y eso, la prescripción y la predicción, están en los modelos de datos. Entonces, necesitamos entender qué datos tengo yo, dónde los tengo alojados, cómo los protejo, qué derechos hemos puesto sobre ellos, cómo si me pide la administración que demuestre mi voluntad de hacerlo bien, cómo realmente tengo mis protocolos y normas para intentarlo hacer bien. Que no quiere decir que siempre, pero vas a tener un delito. Entonces, claro, el concepto de la ciberseguridad, tienes que hacerlo por diseño. El cumplimiento normativo tiene que ser por diseño. No es porque me lo dice la ley, es porque por responsabilidad social corporativa entiendo la responsabilidad que estoy asumiendo en este nuevo negocio. Y eso es lo que debe estar en el corazón. Y a partir de ahí, ver un poco las fronteras y decir dónde arriesgas o no. Que eres una empresa muy consolidada y sólida, poco riesgo. Que eres una startup, pues vas a asumir más riesgos que la media. Esto es la vida misma, ¿no? Es el darwinismo de cómo te defiendes. O sea, a lo mejor me he extendido, pero me gusta la idea de Oscar. O sea, pensemos básicamente que esto somos todos, ¿no? El eje, ¿no? Me parece que son las empresas las malas, pero tu negligencia en no entender lo que estás cediendo cuando no ves las cookies, pues luego no te pongas de mal humor si no lo has hecho bien. Sí, hay una puntualización, es que quizás hay gente mala que utiliza tus vulnerabilidades para poder aprovecharse de ti. Pero también hay gente buena que se aprovecha lo que tú le das libremente por tu falta de preocupación, quizá por tu ignorancia o por la falta de preocupación en los riesgos que conlleva o los límites o la extensión de lo que tú estás autorizando. Y este es un poco el punto donde yo quería incidir, es decir, no todo el que recolecta y procesa datos lo está haciendo mal, incumpliendo las leyes.
válgame Dios, desde luego hay muchos que sí, hay un mercado negro de venta de bases de datos y desde luego pues hay gente que está vulnerando las normativas. Pero pensemos también en quien lo hace bien y quien se está aprovechando de lo vulnerables que somos porque nos condicionan aprovechándonos un poco nuestra situación de intereses personales directos sin ser conscientes del valor que tiene la información para nosotros. Y ahí es donde creo que las administraciones públicas sí deben hacer una labor de concienciación y por otro lado también, pues yo creo que la ciudadanía en sí tendría que ser un poquito más responsable porque eso depende, como decía Margaret Thatcher, de la calidad de vida que va a tener una persona, ¿no? No nos podemos rasgar las vestiduras cuando el día de mañana pues las tecnologías que están llegando y que se están implementando ya, la biotecnología, la inteligencia artificial, la nanotecnología, todas las tecnologías evolutivas de la cuarta revolución industrial tecnológica, pues lo que no podemos pretender es que luego esto se corrija cuando hay alguien que lícitamente ha accedido a nuestra información, ya maneja nuestra información y ya eso es imparable. Y al final ya llega un punto que vamos a ser completamente dependientes de esas organizaciones que nos proveen tecnología con el uso de esa información y esto ya va a ser imparable. Entonces, estamos en un punto en el que quizá tengamos todavía retorno o un trabajo en el que tenemos que concienciar, por un lado, a la ciudadanía, también a las organizaciones, a que gestionen eficazmente sus activos y que apliquen e implementen, por lo que apuntaba Abel, de la política de prevención. Es decir, no esperes a que alguien te esté avisando, porque un regulador, por ejemplo, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos ha establecido el requisito de que se establezca la privacidad desde el diseño y por defecto, no esperes a eso, hazlo tú desde tu perspectiva de organización para que preventivamente valores los riesgos antes de tomar algún tipo de decisión y puedas implementar medidas mitigadoras de esos riesgos. Entonces, es una cuestión también de que la gente sea conocedora del valor de sus activos y de que estos riesgos existen. Pero bueno, a veces, quizás con todos los escándalos que están llegando, las sanciones o el aumento de las fuentes de información que nos proveen, el aumento descomunal de la delincuencia, de la ciberdelincuencia y los casos que están surgiendo en las noticias o las noticias que están surgiendo en relación con los ataques que están sufriendo empresas, pues yo creo que igual la gente se quiere concienciar. Y un apunte muy importante, el tejido empresarial español, el 90 y tantos %, y creo que es un porcentaje muy alto, es microempresa o pequeña empresa. O sea, no es tanto la gran empresa que quizá ya tenga una madurez, tenga responsables, incluso ya tienen una conciencia de la ética y del cumplimiento normativo y las leyes ya están obligando a implementar funciones internas que dotan de esta medida preventiva. Y bueno, pues tenemos la directiva NIS con su reciente aprobación del Reglamento de Desarrollo que exige el nombramiento de un CISO para determinados prestadores de servicios esenciales. Bueno, pues que yo quiero cumplir la ley, ya me están diciendo que nombre un responsable en seguridad. En fin, este tipo de cosas, las empresas maduras, poquito a poquito ya van siendo conscientes. Las pequeñas no. Las pequeñas no. Y ojo, las pequeñas estamos hablando de empresas de 30, 40, 50, 100 empleados con niveles de facturación muy interesantes, ¿eh? Y estas no son conscientes.